Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una semana más al canal aquí para hablar de fotografía. Y hoy vamos a hablar de una función de Lightroom que recientemente ha cambiado porque los desarrolladores la han hecho en principio mejor, aunque yo estaba tan acostumbrado al sistema anterior que todavía me está costando adaptarme a ella, que es el sistema de máscaras. Os lo explico. Cuando hacemos una fotografía, muchas veces, y si habéis visto el vídeo de los ajustes básicos, que si no, pues os dejo la tarjeta por ahí arriba para que podáis ver el vídeo y no os lo perdáis, los ajustes básicos de los que hablábamos en ese vídeo se realizan principalmente en toda la fotografía o en las zonas más oscuras y más claras de la fotografía. Pero una fotografía, cuando la realizamos, ya sabéis que es rectangular y en muchas ocasiones nos interesa editar una parte muy concreta o una zona muy específica de la fotografía. Y para poder hacerlo y que ese resultado de edición no afecte al resto de la imagen, se utiliza el sistema de máscaras. Creando una máscara sobre nuestra fotografía en la zona que queramos, vamos a trabajar y editar esa zona en concreto, dejando fuera de la edición el resto de la imagen. Vamos a explicar cómo es el nuevo sistema de máscaras en Photoshop. Lo dicho, lo han agrupado dentro de un apartado muy concreto donde tenemos todas y vamos a poder ir apilando diferentes máscaras para conseguir nuestra edición final. Pero es más fácil verlo en pantalla que explicándoslo yo con palabras, así que si os parece, vamos a Lightroom y vamos a conocer ese nuevo sistema de capas que nos ofrecen los desarrolladores de Adobe en Lightroom. El sistema de capas lo encontramos concretamente aquí, en este circulito que está en la parte de abajo del histograma. Este es el apartado de las máscaras. Entonces vamos a pulsar sobre él con el clic izquierdo y veis que nos aparece un menú desplegable en el que pone añadir máscara nueva, seleccionar sujeto, seleccionar cielo, pincel, degradado lineal, degradado radial, rango de color, rango de luminancia, y el rango de profundidad pues nos aparece desactivado. Vamos a ver cómo funciona cada uno de estos objetos y cómo se aplican en la fotografía. Vamos a elegir esta fotografía de un horizonte sacando a contraluz un atardecer en el que se ve pues el agua de la bahía con una zona de montañas, las luces de la ciudad y parte del cielo. Bueno, si tuviéramos en esta fotografía, que no lo tenemos, un sujeto, una persona, si fuera un retrato, si pulsáramos en seleccionar sujeto, lo que va a hacer Lightroom es seleccionarnos justo la silueta de la persona a la que le hemos realizado ese retrato. Como aquí no hay persona, pues no podemos utilizar esta herramienta. Pero sí, por ejemplo, la de seleccionar cielo. ¿Por qué? Porque tenemos este cielo de aquí, este cielo de atardecer, que imaginémonos que queremos cambiarle el color o queremos editarlo porque nos ha quedado demasiado pálido y no nos gusta. Bien, pues lo que haríamos es pulsar en añadir máscara nueva, pulsaríamos sobre seleccionar cielo, vamos a hacerle clic y empieza Lightroom a intentar detectar el cielo. Y esta es la zona que nos ha detectado. La zona roja es la zona sobre la que Lightroom va a aplicar la máscara. Y esta máscara, esta zona roja, es exclusivamente la zona en la que si hacemos algún cambio en la fotografía solamente va a afectar a esta zona del cielo. Por lo tanto, si quisiéramos darle un tono más azulado al cielo, nos iríamos, por ejemplo, a la temperatura de color, que es la primera de estas regletas de arriba del todo, de estos deslizadores, lo bajaríamos un poco y, como veis, el azul solo afecta a la zona de la máscara, dejando fuera al resto de la fotografía. Quisiéramos dar un toquecito un poquito más morado de atardecer, movemos el deslizador a la parte morada y con esto ya tendríamos nuestro cielo aplicado. Si ahora quisiéramos añadir una máscara más, tendríamos que pulsar en añadir nueva máscara, le daríamos aquí y la siguiente máscara que tenemos para elegir sería la de pincel. ¿Qué es lo que hace la herramienta de pincel? Que también la podemos seleccionar pulsando en el teclado, como veis, la abreviatura de la tecla K. Pulsando en el pincel, el cursor se nos convierte en un circulito. Voy a ponerlo en la zona negra para que lo veáis bien. Como veis, es un circulito con un más, un círculo como muy marcado blanco y después otro círculo más débil también de color blanco. Bien, pues si queremos realizar una máscara, esta zona es la que nos va a servir para aplicarla. Es decir, nos movemos por la zona negra y vamos rellenando nuestra máscara. Como llegamos a esta zona que es más estrecha y nuestro círculo es mucho más grande, con la rueda de desplazamiento del ratón hacia abajo o hacia arriba hacemos el círculo más grande. El círculo primero de todos
este que veis más fuerte, es la zona de la máscara donde se va a aplicar la máscara al 100%. Y desde el círculo más fuerte hasta el círculo blanco va a ser la zona de degradado de nuestra máscara. Va a ser la zona donde el efecto va a ir progresivamente desapareciendo. De modo que nos bajaríamos con la rueda de desplazamiento el tamaño del circulito. Si quisiéramos acercarnos más a esta zona, pulsamos el espacio y le damos al clic izquierdo. Con esto creamos la herramienta de lupa y nos podemos acercar a la zona negra mucho mejor para realizar pues unos bordes un poco más específicos y concretos. Y pulsando también el espacio, cuando ya hemos creado el efecto lupa, nos aparece el cursor con forma de mano y con el clic izquierdo nos podemos mover por nuestra fotografía. Como vemos, nos hemos quedado con unas partes por aquí fuera, entonces aumentaríamos con la rueda de desplazamiento la zona que afecta a nuestra máscara y podríamos ir moviéndonos por aquí, rellenando nuestra máscara ya a voluntad. Así que podríamos ir rellenando esta zona blanca. Imaginaros que queremos justo movernos hasta aquí y ya no más. Y esta otra zona no nos interesa. Entonces volvemos a apretar el espacio, volvemos a dar clic izquierdo, nos devuelve la imagen a nuestro tamaño original y le damos, por ejemplo, más exposición a esta zona de la máscara. Si aumentamos la exposición, solamente va a afectar a la zona que hemos creado de la máscara. Hago el efecto más exagerado para que veáis exactamente cómo es. Si queremos, por ejemplo, vámonos a esta montaña de aquí, la del centro. Pulsamos barra espaciadora y la lupa para acercarnos. Si queremos que el efecto de la máscara no sea tan fuerte, es decir, que al apretar no nos aparezca tan fuerte este efecto de la máscara, lo que vamos a hacer es creamos una máscara nueva, volvemos a elegir la herramienta pincel y este menú que aparece aquí a la derecha de tamaño, con este podemos hacer lo mismo que con la rueda de desplazamiento, aumentar o disminuir el tamaño del pincel que nos va a crear la máscara. Y con el de desvanecer aumentamos o reducimos la cantidad de degradado de nuestra máscara. Si queremos que nuestra máscara tenga un degradado pequeñito, pues podemos mover aquí el deslizador y estará más cerca del borde el efecto de nuestra máscara. Si queremos, veis que casi no hay una transición desde la máscara hasta la zona donde no hay, es casi una línea recta, pero si queremos desvanecer ese efecto, pues podríamos crear el desvanecer a un valor mayor a 100 y veis que esto ya está como más difuminado y haríamos este apartado, esta zona de aquí, la transición mucho más suave. El flujo es también la potencia a la hora de mover el cursor con la que se aplica nuestra máscara. Si lo bajamos, pues pulsamos el clic izquierdo, pero no va el ratón a entregar a la fotografía la potencia absoluta de la máscara, sino que va a ir bastante más despacio. Y para conseguir una máscara más dura tenemos que pasar varias veces por la misma zona para que el Lightroom lo aplique, porque crea una máscara mucho más difuminada. Y con la densidad, pues más o menos exactamente igual. Tendríamos una máscara mucho más suave si quisiéramos solamente aplicar una máscara a una zona en concreto, pues cuanto más pequeños sean los valores, más suave va a ser nuestra máscara. ¿Qué ocurre en este tipo de situaciones? Vamos a borrar todas las máscaras, que creo que las he borrado ya. Si, por ejemplo, queremos aplicar una máscara con el pincel en esta zona de aquí, nos acercamos y aplicamos una máscara por aquí. Bueno, vamos a subirle el flujo y la densidad para que se haga más rápido para el efecto. Imaginemos que quiero crear aquí esta zona y quiero también esta zona de aquí. Y creo esta zona de aquí. Si el pincel lo utilizo bajo la misma máscara, cuando mueva los valores de los deslizadores, se va a aplicar tanto aquí como aquí a la vez, no se van a aplicar por separado. Es decir, si yo subo la exposición, veis que sube en un lado y en otro. Si en esta zona quiero hacer una edición concreta y en esta otra no quiero crear ese efecto tan fuerte, lo quiero hacer más suave, tengo que crear dos máscaras diferentes. Una para un lado, en la que crearía máscara de pincel para esta zona, me acercaría, daría el valor que quisiera a esta zona en concreto y tendría que crear una máscara diferente en crear nueva máscara también de pincel para esta otra zona en concreto. Y así estas zonas están diferenciadas por dos máscaras distintas y a esta podría darle un valor
menos pronunciado. ¿De acuerdo? Importante. Siempre que utilicemos el pincel dentro de la misma máscara en zonas diferentes de la imagen, si es dentro de esa misma máscara, se va a aplicar a todos los valores por igual. Para diferenciar zonas hay que ir creando máscaras diferentes. Bien, para eso vale la herramienta pincel en las máscaras. Después tenemos la herramienta de degradado lineal. ¿Qué hacemos con esto? Mientras que con el pincel tenemos una zona circular concreta sobre la que vamos pintando en la imagen para crear nuestra máscara y editar esa zona en concreto, el degradado lineal lo que nos crea es un degradado. Nos convierte el cursor en una cruz, entonces haciendo clic izquierdo apretamos y sin soltar el clic izquierdo arrastramos nuestra imagen hacia abajo y veis que nos va creando una máscara con un degradado que empieza en una zona fuerte y poco a poco va desapareciendo el efecto. Entonces lo que haríamos es un degradado progresivo. Lo podemos hacer tanto recto como lo podemos hacer también en diagonal, por ejemplo. Esta máscara de degradado lineal antes he empezado por arriba, pero ahora puedo empezar desde esta zona de aquí. Imaginaos que yo lo que quiero es crear como un efecto que venga desde aquí, desde este lado de la fotografía solamente. Pues entonces creo el degradado lineal en diagonal y al apretar a cualquier edición que haga se va a crear un efecto solamente en la zona del degradado. El degradado va desde esta zona de aquí hasta aquí en el grado más fuerte y desde esta zona de aquí hasta el final va desapareciendo. Podemos recortar este tamaño de degradado. ¿Cómo hacerlo? Pues creo que es con la tecla Alt. Si pulsamos la tecla Alt y nos vamos a uno de estos circulitos blancos de aquí y nos acercamos con el ratón a la zona negra, vamos a reducir, como veis, el espacio del degradado. Entonces, si nos movemos por aquí, vamos a hacer un degradado muchísimo más fuerte. Y volviendo a colocar la tecla Alt, podemos volver a aumentar el degradado lineal, la distancia que hay del efecto para jugar con él y crear la edición que queramos. Esto es lo que hace el degradado lineal. ¿Qué más tenemos por aquí? El degradado radial, que viene a ser exactamente lo mismo que el lineal, pero en vez de crearte una línea recta, te crea un círculo. Si yo quisiera crear un degradado lineal, o sea, circular, lo haría con esto de aquí. Degradado radial nos crea un círculo determinado y va a afectar la máscara que creemos a esta zona en concreto. Con esta zona pues podemos aumentar, por ejemplo, la zona de sol por aquí en círculo. La siguiente herramienta que tenemos es la de rango de color, que nos va a permitir seleccionar una parte de la fotografía basada en una muestra de color que vamos a darle al programa. Cuando nos vamos a la herramienta de rango de color, el cursor se nos convierte en un cuentagotas y digamos que quiero seleccionar esta zona de aquí del cielo. Pues tomando una muestra de esta zona, lo que va a hacer Lightroom es nos va a crear una máscara con el color exacto y los más parecidos al color que hemos seleccionado y que aparecen dentro de nuestra imagen. Para que el Lightroom limite el número de colores que no son tan exactos a la muestra que hemos cogido, pues nos movemos con la herramienta perfeccionar y lo que va a hacer Lightroom es coger más o menos cantidad del color parecido al que hemos seleccionado. Por lo tanto, pues la herramienta de color nos elige por defecto Lightroom esto, pero imaginaros, por ejemplo, que nos gusta esta máscara, pero Lightroom nos ha creado en nuestra zona oscura, también como veis que está en rojo, nos ha creado una zona de máscara que no nos interesa. Pues para eliminar esta zona concreta de un rango de color, lo que haríamos es seleccionaríamos la máscara de rango de color, le daríamos al botón restar de máscara, pulsaríamos y sobre el degradado nos iríamos, por ejemplo, a la herramienta de pincel, se nos va a la herramienta que ya hemos creado antes, pero con nuestro signo en menos, en negativo. Y lo que haríamos es pintar sobre la zona que no nos interesa de la máscara en concreto y restaríamos de la herramienta rango de color esta zona de la imagen que no nos interesa. Borraríamos lo que queremos dejar fuera de la máscara de rango de color, pongamos esto de aquí, así por encima. No estoy haciendo las correcciones de una manera muy perfecta porque lo que más me interesa, lo he dicho, es que sepáis cuáles son las funciones de las herramientas. Y una vez quitado esto, ya podemos editar nuestra máscara, darle un tono más azulado y afectaría a la zona de la máscara
que hemos dejado en rojo y no afectaría la zona de la máscara que hemos borrado con el pincel. Nos deja aquí un pequeño icono en el que nos indica que lo que hemos borrado de la imagen y se queda fuera de la máscara es esto de aquí que hemos pintado. Siguiente apartado y por último es el rango de luminancia. Al igual que el rango de color nos define un rango de color concreto, el rango de luminancia nos define una zona con una claridad o una luz determinada de nuestra imagen. Para crear el rango de luminancia, pues nos vamos hasta allá, decimos que queremos esta zona en concreto blanca, pues la queremos tomar por aquí. Y Lightroom lo que va a hacer es crear una máscara en función de la zona que se parece más a la zona que hemos marcado, pero no en color, sino en cantidad de luz. Y nos sale esta barrita de aquí con la que podemos aumentar o disminuir la cantidad de luminancia que queremos que abarque nuestra fotografía. Podemos hacerlo a través de este deslizador y si queremos que abarque más o menos grado y fuerza de luminancia, bueno, esto realmente es como el degradado de la máscara. Veis que aquí aparece como muy difuminada la máscara. Si movemos la zona de luz, creamos la máscara prácticamente sin bordes. Por lo tanto, al crear el efecto, pues se va a notar un cambio muy radical. Entonces nos interesa que aparezca más difuminada esa zona del final de la máscara. Por lo tanto, moveríamos este deslizador hacia aquí, aumentaríamos la máscara y ahora ya sí conseguimos un efecto bastante más suave. Pues estas son las diferentes máscaras que nos ofrece dentro del apartado Máscaras Lightroom, combinándolas de distintas maneras porque se pueden ir apilando una a otra. Después hemos creado esta de luminancia, podemos crear una nueva máscara y le queremos dar un degradado radial porque queremos que todavía por aquí conserve unos rayitos de luz. Pues hacemos el degradado radial así, le damos un tono naranja y todavía creamos un efecto de luz por aquí. Y queremos añadir más claridad en la zona oscura. Pues nueva máscara, herramienta pincel y vamos pintando con nuestra herramienta pincel esta zona de aquí y la queremos dar un tono de exposición pues más claro y aumentar las sombras. Y vamos apilando encima una de otra las diferentes máscaras con los diferentes efectos que hemos ido creando hasta conseguir el resultado que deseemos. Bien, pues este es el nuevo sistema de máscaras de Adobe Lightroom. Espero que os haya gustado. Poco a poco y trabajando con él, seguro que vais a coger más soltura. Yo todavía estoy tratando de adaptarme a este nuevo sistema, aunque sí reconozco que es una forma más organizada y mejor de crear las máscaras en las imágenes. Si te ha gustado el vídeo, si te ha gustado este tutorial, te animo a que te suscribas y a darle a la campanita, que es gratis y ayuda mucho. Y si te parece, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Gracias por tu atención. Hasta luego.